vamos a ver la moda para datos agrupados, el intervalo modal. ¿Por qué esto de intervalo modal? Porque cuando son datos no agrupados, entonces es muy fácil, uno agarra y el dato repetido, esa es la moda. Pero cuando son datos agrupados, se usa un solo intervalo. O sea, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, en las frecuencias absolutas, tenemos acá un 4 y acá otro 4, así como 2 veces 6 también. Entonces, si fueran datos no agrupados, podríamos decir que una moda sería 4 y 6, porque están repetidos en la misma cantidad, entonces serían dos modas. Aunque pues el 6 es mayor, ¿no? Pero así no se saca en datos agrupados. En datos agrupados se trabaja es con un solo intervalo. Entonces ese es el intervalo modal, el intervalo donde está la moda. ¿Y cuál es el intervalo donde está la moda? El intervalo donde la frecuencia absoluta es más grande. Ese es el intervalo modal, donde la frecuencia absoluta es mayor. Entonces nuevamente vamos a tomar, este va a ser, como este tiene por frecuencia absoluta 10, es el que con el que vamos a trabajar. Este es el intervalo modal. La fórmula para la moda del intervalo modal es esta es la fórmula para sacar la moda en datos agrupados. Entonces tenemos que es el límite inferior, aquí la moda es igual al límite inferior más la frecuencia absoluta del intervalo. Siempre vamos a trabajar en función del intervalo que escogimos. Entonces primero es la frecuencia absoluta del intervalo menos la frecuencia absoluta anterior del intervalo menos 1. Frecuencia absoluta anterior, FI menos 1. Dividiendo a lo mismo de arriba, frecuencia absoluta del intervalo menos la frecuencia anterior del intervalo más nuevamente la frecuencia absoluta menos, ya esta vez cambia a la frecuencia absoluta más 1, o sea, la FI más 1, la frecuencia absoluta siguiente de este. Entonces, podríamos nosotros tomar en cuenta, tenemos que tomar en cuenta la anterior y la siguiente. Entonces tenemos el 8 y el 6. Y esto se multiplica por la amplitud del intervalo. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a reemplazar la fórmula. Es así de sencillo. Empezamos a reemplazar la fórmula. Entonces, tenemos el límite inferior. El límite inferior de ese intervalo es 155. Acá tenemos la frecuencia absoluta del intervalo. Tenemos el 10. Entonces este lo reemplazamos por el 10. Todo lo que es FI solo se reemplaza por 10, por el 10. FI solo lo reemplazamos por el 10. Aquí también. Esto va entre paréntesis. Muy bien. Entonces ya reemplazamos la frecuencia absoluta del intervalo. Ahora aquí vamos a trabajar con el intervalo anterior, FI menos 1. El intervalo anterior es 8. Entonces, el número que sigue acá es 8. Nuevamente, frecuencia absoluta anterior, 8. Y aquí ya tenemos la frecuencia absoluta siguiente, más 1. La siguiente es el 6. Entonces, este lo reemplazamos por el 6. Y esto se multiplica por la amplitud. Y la amplitud
del intervalo es de 155 a 160, es de 5. Entonces aquí va 5. Listo. Ya reemplazamos. Entonces solamente ya es hacer la operación. Eso nos va a dar acá arriba, nos va a dar 2, 10 menos 8, nuevamente 2, 10 menos 6 nos da 4. ¿Listo? Aquí podemos poner igual. Agarramos y pegamos esto nuevamente para ahorrar tiempito un poquito. Esto queda igual a 6. Y ahora este número se convierte, 2 dividido en 6 nos da 0.3. 0.3. 2 dividido en 6 nos da 0.3 por 5. Ahora tenemos 155 más 0.3 por 5 nos da 1.5. Lo cual nos da como un resultado final 156.5 para la moda. Entonces ya tenemos el resultado para la moda, 156.5 para esta tabla. Pues como ven, teniendo la fórmula, es realmente fácil y no son muchos los datos que hay que manejar para conseguirla. Listo, hasta aquí la moda. Espero que les haya ayudado. Suscríbanse, den like, comenten y nos hablamos en una próxima oportunidad. Que tengan buen camino.